Saludos, muy buenas noches, amables televidentes, y gracias por estar nueva vez con nosotros. Es de mucho agrado para quien les habla a ustedes recibir a Guillermo Moreno, el doctor Guillermo Moreno, político dominicano, abogado, presidente del partido Alianza País. Esos datos supongo que ustedes los conocen, pero le hago la presentación formal y le doy la bienvenida a la hora 22. Buenas noches, don Guillermo. Muy buenas noches. Me siento muy complacido, Gregory, de estar aquí en esta hora 22, que vamos a llegar a las 23. Correcto, ya cerca de la medianoche. Mire, Alianza País tiene más de 10 años que se fundó. Usted ha recorrido un gran trecho, es parte de la historia política contemporánea dominicana. Usted pasará en determinados momentos a ser también parte de la historia dominicana por el rol desempeñado, no solamente al frente de una organización política, sino también por su desempeño en la sociedad dominicana. En el aspecto político, me gustaría saber, desde que se inició Alianza País a este momento, ¿cómo ha sido ese camino? Es un camino difícil en la República Dominicana, sobre todo porque nosotros fundamos, el grupo de hombres y mujeres que fundamos Alianza País, con el propósito de construir una propuesta política diferente, alternativa a los partidos tradicionales. Y ejercer la política de forma seria, responsable, con compromiso social, en la República Dominicana tiene un alto costo. Y ese camino lo hemos recorrido y ha sido un batallar. ¿Y por qué digo que tiene un alto costo? Porque en la política dominicana se ha impuesto como norma la práctica del clientelismo, la práctica de comprar lealtades, la práctica de ir a funciones públicas a servirse, no a servir, donde normalmente las candidaturas en los partidos se definen más en función de si el candidato tiene 20, 30, 40 o 50 millones de pesos para financiar y comprar lealtades, más por eso que por la posibilidad de que ese candidato a regidor, a alcalde, a diputado, a senador, a presidente, tiene un programa, tiene una trayectoria, tiene unos principios, tiene unos valores. Entonces, en mucha medida, estamos construyendo un partido a contracorriente. Y por eso, como siempre, nadar a contracorriente es difícil. Sin embargo, es la única forma posible en que los aliancistas haremos y hacemos política. Porque el día que para llegar actuemos y nos comportemos como se comportan esos partidos tradicionales, ya no habrá diferencia entre Alianza País y esos partidos. Lo que nos distingue y lo que nos preserva y lo que nos da un rol en la sociedad es que efectivamente la gente sabe que somos diferentes, porque además actuamos diferente y porque nos apegamos a principios y a una ética. Entonces, en ese sentido, lo que hemos venido haciendo, aunque ha sido así un poco difícil, es lo que nosotros nos habíamos propuesto. Y sabíamos desde el principio que construir una propuesta política alternativa no era algo sencillo. ¿Y no han tenido ustedes como expectativa, como meta, lograr resultados, lograr poder? Pero claro, lo que pasa es que a la hora de plantearse la lucha por el poder, como nosotros nos la planteamos, incluso Alianza País desde el principio, está muy claro en sus propósitos una definida vocación de poder. Y además de eso, buscar representaciones en los ayuntamientos y en el Congreso, y además la Presidencia de la República, dirigir el Estado.
El problema es, y es el gran dilema, que no niego que siempre se presenta, si en función de eso debemos transarnos en los principios. Y hemos preferido no transarnos. ¿Por qué? Porque quien comienza haciendo una primera concesión termina haciéndola todas. Y muchos de los que hoy vemos en funciones, en ministerios y en funciones públicas, ahora y en el pasado, que tenían un discurso, fueron un sujeto en su mayoría que transaron el camino. Y luego el que da para poder ganar, cuando gana tiene que seguir dando, porque tiene unos favores y tiene unas prebendas que tiene que pagar. Entonces nosotros no, nosotros decimos, nosotros vamos a llegar a los ayuntamientos, al Congreso, a la Presidencia de la República, pero tenemos que preservar esos mínimos, esas condiciones de ejercicio político serio, porque es lo que nos va a garantizar, y esto es sumamente importante, Gregory, es lo que nos va a garantizar que desde el ejercicio del poder podamos realizar los objetivos, las metas, los programas de gobierno que definamos. Porque si para llegar comenzamos a ceder, imaginémonos un candidato, como hay ejemplos muchos, que comienza transando con el narcotráfico. ¿Cómo puede luego perseguirlo? Imaginémonos un candidato que termina transándose con bancas ilegales. ¿Cómo luego puede ilegalizarla? Imaginémonos un candidato a lo que fuera, que hace acuerdos con sectores oligárquicos, sectores económicos, que los que están esmedrando para buscar canonjías y favores. ¿Cómo luego que esos sectores invirtieron 100, 200, 300 millones en su campaña, luego no le va a hacer concesiones y luego no le darán protección? Entonces, esos candidatos son los que cuando estaban en el ejercicio de la política prometen una cosa y cuando llegan se olvidan, porque tienen entonces que comenzar a responder a aquellos intereses que los financiaron. Eso no lo va a hacer Alianza País. Este es el único país donde la banca de apuestas tiene una representación en el Congreso. Busquen un país. Varias. Sí, no, una representación, quiero decir, un bloque de diputados. O sea, usted busca en cualquier país y usted dice, bueno, hay representantes que son de los profesores, de los trabajadores, de los productores, de los profesionales. En la República Dominicana, en el Congreso, y a eso ha llegado nuestra propia descomposición política, en el Congreso hay una representación de un sector de la banca de apuestas. ¿Y qué descubrimos ahora en el caso Calamar? Que además de eso estaba en connivencia con otros corruptos y mafias que operaban desde el Estado para también sostener bancas ilegales. Así no va a llegar Alianza País, porque Alianza País, su propósito es acabar con todas estas cosas, con todas estas males que durante décadas nos han diezmado como población y como país. Y mire, el electorado es posible que esté de acuerdo con usted ahora. ¿Cómo usted logra que yo vote por Alianza País? Es que a los electores no nos gustan los políticos buenos, los políticos serios. ¿Por qué no se cuantifica y exponencialmente se manifiesta la satisfacción de contar con partidos como el que usted preside? ¿Qué piensa usted ha sucedido? ¿La razón de la justificación de esa situación está en Alianza País o está por parte de nosotros, los que votamos? Bueno, yo pienso que son responsabilidades compartidas. Vamos a empezar que una parte nos corresponde a nosotros. Tal vez no hemos hecho todo el esfuerzo que hemos debido hacer, tal vez hemos debido trabajar más en las condiciones adversas en que nosotros hacemos política, pero tal vez debimos hacer eso. Vamos a comenzar señalando que siempre hemos podido hacer más de lo que hemos hecho. En segundo lugar,
La otra responsabilidad es que tenemos instituciones podridas, políticas. Es decir, cuando yo estaba en bachillerato y en la universidad, en la República Dominicana había una serie de organizaciones que se caracterizaban por su lucha frontal contra la corrupción, por la democracia, por la justicia social, por las libertades, etcétera. Hoy día los partidos que han gobernado lo que han ido haciendo es producir una especie de ruptura con toda esa tradición y solamente sectores, digamos, reducidos lo mantienen, con toda esa tradición de lucha por la libertad, la democracia, la justicia social. Entonces, eso se hace dominante y entonces se ha creado un estilo de hacer política en el cual lo que prima es el dinero, lo que prima es el uso de los recursos. Y decía al principio, hace unos minutos, que en muchos de esos partidos se eligen los candidatos a regidor, a alcalde, a diputado, en función no de su programa y su propuesta, y los partidos no exigen que sea así, sino que los propios directivos de los partidos buscan candidatos para cada una de esas funciones que sean los que pueden financiar. Por eso no es extraño que tengamos diputados extraditados. Y no hay manera de que el voto preferencial sea erradicado de nuestro esquema. No, y que no, sí, pero un narcotraficante que en un municipio, en un distrito municipal, lleva 100 millones de pesos, puede comprar hasta el gato. Ganó de calle. Claro, y ustedes buscan la trayectoria social, política, sus vínculos y su liderazgo, y ustedes son inexistentes. Pero eso no lo sabía el partido. Yo pregunto, eso no lo sabía el partido. Ese partido, que es el partido de gobierno, no debió preguntarse de dónde ese señor está financiando su campaña, porque no lo conocíamos, a menos que pero ¿cómo, de dónde apareció este sujeto con tantos recursos y con este amor a la política y además con este deseo de sacrificarse por su comunidad? No, es que el criterio que prima en la mayoría de esos partidos es: dime cuánto tienes y te diré a qué cargo puedes aspirar. Y en ese mismo... Entonces, en ese contexto, esa es una segunda responsabilidad, pero hay una tercera: el órgano electoral. Es la pregunta que iba a hacerle. ¿La Junta Central Electoral mira para el lado o no tiene las herramientas legales? Primero, debemos hacer más, ¿verdad? Ya. Segundo, tenemos instituciones políticas que están podridas en el sentido de que han dejado que se imponga al interior de sus organizaciones prácticas del tipo que acabo de denunciar. Incluso debo señalar que en la mayoría de esos partidos hay hombres y mujeres muy serios. En el PLD hay gente que yo no puedo señalar que tengan una conducta fuera. En el desprendimiento que hubo en la FUPU hay gente que yo no puedo decir que tengan un comportamiento extraño o fuera de lo común o que se hayan enriquecido. En el PRM también debo señalar que hay gente de esa categoría, para mencionar esos tres. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esos liderazgos que sí tienen una validez y una trayectoria, normalmente o están marginados o son gente que saben que hay algo maloliento cerca y lo que hace es que se tapan la nariz. No lo denuncian. Eso es muy diferente a lo que es la tradición política, incluso nuestra. Cuando en un partido en los años 70, 60, había prácticas políticas de este tipo, había un sector que reivindicaba o la honestidad o la seriedad. Fíjense, por ejemplo, que ahora tenemos el partido que gobernó en los últimos dos periodos anteriores, del 12 al 20, y que gobernó anteriormente del 4 de 2004 a 2020. PLD.
Ese partido, durante esos 16 años, han quedado evidenciados todos los actos de corrupción y todos los actos de enriquecimiento ilícito que hubo. Busquen un solo sector, una sola voz que desde dentro de ese partido haya dicho: vamos a rescatar este partido a lo que son sus principios originarios. Vamos a levantar la bandera de la honestidad, de la liberación nacional, de la soberanía. Vamos a levantar la bandera de la justicia social, que son los principios en los cuales Juan Bosch fundó ese partido. No, ¿qué hacen? Mantienen a Bosch en un retrato. Bosch se ha convertido en ese partido en una imagen y al mismo tiempo han practicado y han traicionado y han pisado todo lo que fue el trabajo, la dedicación, la trayectoria, la práctica, la visión, el pensamiento de Juan Bosch. Entonces, por eso insisto que además una responsabilidad está en los liderazgos de esos partidos, que por omisión o por comisión han impuesto en la República Dominicana una práctica política tan lesiva que luego resulta que se reproduce en el Estado. Porque todos esos funcionarios corruptos que hoy denunciamos, la corrupción no empezó cuando fueron funcionarios. La corrupción empezó cuando aceptaron dinero, cuando se aliaron, hicieron coalición de sujetos, cuando hicieron asociaciones para recibir dinero que luego desde el Estado tenían que devolver. Es decir, que el mal empieza no solo en el Estado cuando se tiene la función, el mal empieza desde el ejercicio de la política. El que en el ejercicio de la política no se sujeta a principios, luego en el ejercicio del poder no se sujeta a principios. El corrupto del poder es el mismo que antes aceptó, se vinculó a sectores para poder llegar. Y viene entonces la tercera responsabilidad, que es la del órgano electoral. Tradicionalmente en la República Dominicana, salvo excepciones, hemos tenido un órgano electoral sumiso a el partido de gobierno y normalmente sometido a esas claques de poder. Y por eso hemos tenido en el pasado tantas escenas de fraude, tantas escenas de falta de transparencia, tantas crisis electorales. ¿En el pasado lejano? Sí, en el pasado. Ahora bien, no, porque aquí tuvimos en las elecciones pasadas unas elecciones que se suspendieron, y yo no sé si tú conoces, pero yo no conozco el resultado de la investigación de por qué se suspendieron las elecciones. Yo no lo conozco. Está pendiente. Ahora es posible que sea yo el que esté desinformado, pero luego anteriormente hubo también otra situación con unos escáneres en las elecciones anteriores, y tampoco yo he visto que se han establecido responsabilidades. En este momento. Es decir, que no es tan lejano. Ahora bien, debo decir, el órgano electoral actual, yo puedo afirmar por el conocimiento y el trato y el desenvolvimiento que tiene y que he visto, que es uno de los plenos de la Junta Central Electoral con mayor idoneidad, con mayor capacidad de trabajo, con mayor honestidad que hemos tenido en muchos años, solo comparable tal vez a todo lo que fue la Junta de César Estrella Sadalá. Entonces, digamos que en ese aspecto nosotros tenemos ahora un órgano electoral dirigido por un pleno que nos brinda confianza. Pero ¿qué resulta? Que ese pleno de la Junta Central Electoral tiene que actuar en el marco de una ley que posibilita que precisamente ocurran situaciones graves como la que vamos a ver en el próximo segmento. Excelente, excelente. Ya sé cuando no pueda asistir al programa, no tengo inconveniente. Si el doctor acepta, lo puede dirigir.
cuando volvamos. Doctor Guillermo Moreno, en el segmento anterior usted nos daba su preferencia al criterio que tiene Alianza País y usted sobre el actual pleno de la Junta Central Electoral. Tenemos una ley electoral reformulada, pero ¿sirvió para mucho esa reformulación? Bueno, quiero retomarlo diciendo que algo que señalaba, yo tengo la mejor valoración y concepto del Pleno de la Junta Central Electoral y debo decir también del Tribunal Superior Electoral. Creo que la elección de los integrantes de ambos órganos electorales fue una selección excelente y no lo digo solo por sus trayectorias previas, sino también por lo que ha sido su comportamiento en la dirección del órgano electoral. Usted ha visto que en 2 años y más, ahí no hay un escándalo, todo lo contrario, ahí lo que ha habido es una actitud de trabajo, de transparencia, etc. Es decir, que en lo personal y en el trabajo propiamente gerencial, ese órgano, y tanto el Tribunal Superior Electoral como el órgano del Pleno, podríamos decir que tiene altas calificaciones en mi apreciación. Yeah. Ahora, la Junta, por tanto, tiene mucha capacidad gerencial para administrar un proceso electoral. El problema es que unas elecciones nada más no es gerencia. Unas elecciones también, por la naturaleza de lo que está en juego, que es el poder, requiere de decisiones de mucho carácter y de mucho apego en lo que es la cotidianidad. Y ahí es donde esta Junta tiene que ver su reto, el reto que tiene por delante. Porque pues, la Junta Central Electoral puede, hacer muy buena gerencia en términos de el calendario electoral, que las boletas se impriman adecuadamente, que las urnas estén, que los delegados vayan, para todas esas cosas, gerencia. Pero luego el momento crítico es el momento de las votaciones y el proceso electoral. Y vamos a ver algunas cosas. Yo pienso que los partidos, sobre todo los partidos que tienen mayor incidencia en los órganos de poder, incluyendo el partido de gobierno, pero también los otros partidos que dominan el Congreso, normalmente juegan con la Junta Central Electoral una especie de juego psicológico, pero que es político, para irla condicionando e irla domando, sometiéndola. Creo que eso están tratando de hacer ahora. Y el Pleno debe reaccionar, porque si no, el resultado no va a ser halagüeño. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana celebró lo que ellos llamaron una consulta, que en realidad era una primaria. O sea, se disfrazó esa consulta. Sí, pero eso ahí se requería. Se disfrazó de consulta. Ahí sí, se le puso el nombre de consulta. Es como que yo tome una ballena y le ponga el nombre de vaca. Grandota, medio gordita. ¿Verdad? Entonces yo, porque le puse el nombre de vaca, ya. La ballena que está en el mar, yo hago creer que es una vaca. No. El problema no es el nombre, el término. El concepto es más profundo. Hay una serie de características que están detrás de la ballena y que están detrás del término vaca. ¿Y qué relevancia tiene porque, eso del 6 de octubre pasado? Porque lo que pasa es que es el primer engaño que le hacen a la población. Es un subterfugio y eso no lo puede permitir, no lo debió permitir el órgano electoral. El órgano electoral debió decir no. La pre-campaña. Pero el órgano electoral aplaudió eso. No, lo aplaudió. No solamente eso le prestó.
sí. Pero por eso digo que ahí, en ese juego, es donde los órganos electorales terminan definiendo un carácter para poder aplicar la ley. Eso no se hace el día de las votaciones. Eso es un pulso que hay que llevar desde el primer día. Porque desde el primer día no se lleva ese pulso y no se mantiene ese pulso, resulta que terminan entonces al final los desastres que hemos visto que pasan en los procesos O electorales. sea, se sentó un precedente entonces. No, pero ese es uno. En segundo lugar, está el hecho de que hoy día hay una abierta campaña electoral. Incluso al regreso de la Semana Santa se hicieron bandereos. 30 toques de banderas. Las redes están llenas de promoción. Entonces yo digo, ok, si es imposible que las redes estén llenas de promoción, si el órgano electoral no la puede controlar, si la publicidad que se hace promoviendo candidaturas no se puede controlar, entonces el órgano electoral debe dar una resolución permitiéndoselo a todas. Porque no puede haber dos procesos electorales. Yeah. Unos partidos que nos sometemos a la ley y otros partidos que están por encima de la ley. Eso da mala espina, porque luego esos partidos que se acostumbraron a estar por encima de la ley, el día de las votaciones y el día después de las votaciones, no es verdad que van a comenzar a respetar al órgano electoral. El órgano electoral tiene que hacerse respetar desde el primer día, duélale a quien le duela. Y yo sé que esos jueces tienen la interesa para poner sus cargos sobre la mesa. Si los partidos no pueden respetar la ley electoral y someterse a la ley, entonces esos jueces deben decir, no, entonces no nos pongan a organizar un proceso electoral sobre unas leyes y ustedes haciendo otras. Pero eso tiene que ser un pulso en el cual el órgano electoral haga valer su carácter. Entonces dije lo segundo, el país está lleno de campañas. ¿Usted sabe cuándo empieza la campaña? En julio. Y las primarias son el 1 de octubre de este año. Pero ya desde el año pasado se hizo una primaria y desde siempre, está una campaña abierta. Por ejemplo, Alianza País, en ese contexto, hemos tenido que hacer nuestra campaña de afiliación, hemos colocado vallas, pero de la campaña de afiliación, en la cual estamos invitando a los ciudadanos y ciudadanas a que se afilien a Alianza País, porque eso sí está permitido ahora. Ahora está permitido en este periodo que los partidos hagan reuniones internas, lleven a lugares bajo techo a su militancia, a las nuevas personas que ingresan, los juramenten en actividades, eso está permitido. Está permitido que usted haga reuniones en la sociedad invitando a la gente que se inscribe en su partido, que se afilie. Eso es lo que está permitido, no la promoción de candidatura ni de precandidatura, porque la ley lo establece en el periodo de lo que es la pre-campaña. Bien, van dos. Pero lo que acaba de pasar con la famosa encuesta es otro dato importante. ¿Por qué ese dato es importante? Porque resulta que se ha revelado que esa encuesta tuvo irregularidades en las cuales incluso reveló uno de los afectados por esa encuesta, de que se coló que la propia encuesta tenía recomendaciones, lo cual hizo que se le viera el refajo de cuál era el propósito de la encuesta y quién estaba detrás de la encuesta. Pero en esa encuesta, en el día de la presentación, si usted busca el que se hizo en la radio, el propio director de la encuesta dice que solamente se miden a 3 partidos. Pero ¿y cómo puede ser? ¿Eso es violatorio de la ley? Porque las encuestas están reguladas ahora. Y entonces resulta
que es violatorio, que si usted va a presentar una encuesta de cuál es la intención de voto en la República Dominicana en este momento, usted tiene que incluir a todos los partidos. Y si esos partidos tienen potenciales candidatos más o menos definidos, usted tiene que incluirlos. Usted no puede sesgar una encuesta, porque usted está siendo entonces discriminatorio. Ya, o sea que si yo hago una encuesta y decido publicarla, como ha sido el caso. Y la quiero presentar como la intención de voto, Ya. yo tengo que poner todos los que son candidatos de partidos reconocidos. Pero la Junta puede y debe opinar en torno a eso. Entonces, por eso digo, van tres, ¿verdad? Ajá. Van tres señalamientos de cosas en las cuales el órgano electoral tiene que intervenir. En la primaria, dije, en la campaña a destiempo, y en tercer lugar ahora las encuestas. Porque las encuestas, cuando uno ve esa encuesta, entonces uno dice, pero si es así, esa encuesta es un mecanismo a través del cual se está creando una percepción. Y entonces no me presente esa encuesta como la intención de voto real, sino que alguien pagó esa encuesta y con esa encuesta está queriendo demostrarnos que esa pared que es azul no está creando la ilusión de que es verde. Y nos está condicionando a que veamos esa pared, que yo hoy la veo azul, de aquí a 2 o 3 días, tanto me va a insistir que voy a comenzar a ver verde. Entonces eso es manipulación. Entonces las encuestas están reguladas para evitar eso. Y el órgano que debe evitar que se utilice esa herramienta científica para condicionar la percepción, para crear una falsa percepción, es precisamente el órgano electoral. Por eso se incluye en la ley del régimen electoral. Bien, entonces ese es otro aspecto. Pero hay otro detalle. Nosotros, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, hemos puesto unas 6 o 7 vallas invitando a que se afilien a Alianza País. Ya. Vallas institucionales, no de proselitismo. No de proselitismo. Ahí no dice, es más, ahí no dice ni candidatos, ni se menciona nada. Institucionales. Lo que están es invitando a afiliarse en Alianza País. Ya nos han destruido 2. 2. En una ciudad donde hay decenas, centenares de vallas, las únicas que son destruidas son las de Alianza País. Las otras no han sufrido ningún percance. No han sufrido percance. O sea, no es coincidencia. No es coincidencia, esos son adversarios que nos temen, que no quieren que Alianza País se visualice. ¿Y por qué es que nos temen a la Alianza País? ¿Por qué no quieren que Alianza País se desarrolle? Porque todos ellos tienen cuenta pendiente con la justicia y saben que en un gobierno de Alianza País van a tener que responder por sus hechos. Y saben que para eso tienen que invisibilizarnos e impedir. Pero no nos van a detener. Nosotros estamos por encima de eso. Estamos preparados y lacerados para enfrentar obstáculos de ese tipo. Pero eso son información de cómo incluso una organización que usted no se puede imaginar el esfuerzo que tenemos que hacer para nosotros costear una valla. Y además buscar gente que la suma, la padrine. Nosotros tenemos una valla, por ejemplo, en todo lo que es la Avenida Las Américas, de Afíliate a Alianza País. Pues esa valla está apadrinada por unos amigos, compañeros de Estados Unidos. Es decir, cosas de ese tipo nosotros tenemos que hacer y que hacen entonces, hacen aportes. Y entonces con eso apadrinaron esa valla. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que eso sea así, porque nosotros sabemos entonces el origen de los fondos en los cuales, de donde provienen. Eso es lo que a nosotros nos da seguridad del proyecto político que tenemos. Bien, pero hay otros elementos que yo quiero señalar. Tú decías ahorita que se hizo una reforma a la ley del régimen electoral. Y resulta que hubo 2 cosas, entre muchas otras, que nosotros insistimos que había que incluir en la reforma y que eran clave para que este órgano electoral pudiera tener las garras, los medios para lograr
una cierta equidad en el proceso electoral, porque un proceso electoral donde los actores no tienen, no hay un nivel de cierta equidad, es muy difícil que pueda entonces ser correcto. Uno era que había que disminuir el tope de lo que le permite la ley del régimen electoral a los candidatos. Debo decir más, y eso es una de las razones por las que no me canso de señalar lo relativo al Pleno. El Pleno de la Junta Central Electoral sometió un proyecto de reforma a la ley electoral, del régimen electoral, en la cual propuso que el tope que se le otorga a los candidatos más o menos se redujera a un 30% de lo que permite la ley actual, precisamente porque veía que había una gran distorsión. Claro. Eso revela la calidad de ese pleno, sí. Porque está precisamente sometiendo un proyecto de ley para que sea reducido, porque en la ley que está vigente, que es la misma en ese aspecto que antes de la reforma, a un candidato, por ejemplo, presidencial, se le permite prácticamente un tope de 1.000 millones. Ya. Legal. Ahí no está el dinero del narcotráfico, ni la corrupción, ni de las bancas ilegales, ni nada de eso, ni tampoco del dinero que se busca a través de las expropiaciones y todo eso, y de las sesiones de crédito que hemos visto en Calamar. Ahí no está eso, es nada más legal, prácticamente 1.000 millones. Entonces, resulta que ¿qué hizo el Senado y la Cámara de Diputados? ¿Acogieron la petición de la Junta? No, miraron para otro lado. Ya. ¿Y la justificación? No hay justificación, porque el legislador no tiene que justificar por qué no modifica. El hecho es que lo que sí debo señalar es que el órgano electoral, el Pleno, el actual Pleno, sometió esa modificación y no le hicieron caso. Doctor, pero 1.000 millones se gastan, más de esa cantidad, el día de las elecciones. Está bien, pero estamos hablando entonces de unas elecciones que ya de por sí tienen un mal de origen. Porque son elecciones para ricos. Por ejemplo, si se hubiese acogido la propuesta del Pleno de la Junta, y digamos se reduce que el tope es 300 millones, como más o menos, 330 millones, como más o menos propuso el Pleno, es mucho dinero. Sin embargo, la diferencia entre una candidatura de Alianza País, donde podamos remontar, pongamos, si no, 60 millones, hay una diferencia entre 60 millones y 330, muy distinta. A 940 millones con 1.000. ¿Y la Junta habrá socializado, cabildeado, hablado? No, la Junta hizo de todo, incluso la Junta le consta a usted. Sí, totalmente. Yo participé incluso en el diálogo que propuso el presidente, que uno de los temas era la ley de reforma. Y luego hicimos varias reuniones auspiciadas por el Pleno de la Junta Central Electoral. Ese fue un tema. Y una de las posiciones que nosotros teníamos era que precisamente hubiera un acuerdo entre todos los partidos que tenemos representación congresual para que todos nos pusiéramos de acuerdo en esa mesa de discusión, y esa era una de las reformas. Y la otra propuesta interesante de la Junta, que no le hicieron caso, es ahora mismo la distribución del dinero que se hace es de 80-20, y la Junta estaba planteando que fuera 70-30. Tampoco le hicieron caso. Tampoco le hicieron caso. Es decir, la oligarquía partidaria que hay en el país se mantiene, controla el 80% de los recursos que el Estado aporta a los partidos, y la Junta estaba planteando que se subiera en un 10%. Y ni eso. Y ni eso. Doctor, ustedes van a tener que hacer muchas rifas, doctor. Bueno, hacemos una anual, Hay que hacerlo. Pero esa es la situación en que estamos. Mire, debemos hacer una pausa para venir a la parte increíble, la parte final del programa. Luce como si hubiéramos hablado 10 minutos solamente. Venimos a una pausa, no uso más tiempo. Doctor Guillermo Moreno en la hora 22 hoy día. Debo confesar que con el doctor Guillermo Moreno he dejado
se quedarán sin realizarse 6, 7 u 8 preguntas que tenía pendiente tratarle. Y ha sido un programa bastante ameno, bastante ameno. Déjeme eficientizar de mi parte, porque usted lo ha hecho perfectamente bien, con un tema que por lo actual que es, no debo dejarlo pasar por alto su visita acá. En un determinado momento en el pasado, usted presentó una querella contra un expresidente de la República ante quien es hoy representante en el Ministerio Público y encargada de perseguir la corrupción administrativa. En ese momento, ella como fiscal, la doctora Jenny Berenice Reynoso, desestimó esa querella que usted presentó, indicando que esos tipos legales que usted enarbolaba en su pieza judicial no se configuraban. Ahora bien, en este momento, en el papel que ella desempeña, justamente está presentando con esas justificaciones procesos como este, por ejemplo, de Calamar. ¿Cómo evalúa usted ese comportamiento? Bueno, lo primero es que debo señalar que esa magistrada debe estar muy arrepentida de esa decisión que tomó en aquel momento. Fue una decisión desacertada, es un crespón negro en su trayectoria, porque esa decisión fue el fruto de la presión que ejerció el sector de ese expresidente sobre ella en el Ministerio Público. Esa presión provenía principalmente del que había sido Procurador General de la República y que había sido la persona que la trajo de Santiago a la Fiscalía del Distrito, el señor Radamés Jiménez. Y entonces, en ese contexto, bajo esa presión, y sobre todo por aquella aureola y aquella jurisprudencia que estableció el jurisconsulto Hipólito Mejía, de que a los presidentes no se les cita. Y entonces aquí se ha creado, ni se le cita ni se le investiga. Y se ha creado yo digo una jurisprudencia porque es a la persona que le he escuchado señalarlo. Insisto, yo pienso que lo que hemos visto luego, su trayectoria y los casos que ha llevado, es el mejor mentiz de que efectivamente en la República Dominicana sí hay legislación y sí había legislación para haber encausado al expresidente Leonel Fernández en el caso de la querella que nosotros interpusimos. En esa querella, no es ocioso recordar, nosotros depositamos más de unos 20 cheques fotocopiados, entregados directamente a él y a la Funglode, en la cual constructores del Estado pagaban de manera consecutiva, hacían cheques de $1 millón como contribución a esa institución, en ese caso, esa ONG. Y además de eso, nosotros en esa investigación que hicimos, demostramos y logramos plantear testimonios de parte de esos constructores que manifestaron que previo a ello hacer esa entrega de ese cheque para la formación de Funglode, tenían que pasar por la oficina de Diandino Peña, que era el ministro de Obras Públicas, y en muchos casos, o en los casos que nosotros depositamos los cheques, resultaba que él le manifestaba, bueno, el pago que se te debe, tú puedes lograr que se te haga si tú le haces una contribución a la Funglode, que es que en ese momento era presidente,
le hace una contribución y le ponían la cuota de 1 millón. Y luego que hacían ese pago o de esa comisión, entonces esos ingenieros recibían la partida que estaba pendiente en la obra pública que ellos estaban construyendo. Nosotros demostramos eso, planteamos con mucha claridad y con pruebas el esquema. Ahora, ¿cuál era la misión del Ministerio Público? Investigar. Lo mínimo que yo esperaba en esa ocasión era que se llamara a esos ingenieros, que iban a desmentirlo o iban a decir, no, es que nosotros formamos parte de un club de gente que le gusta el desarrollo de la cultura y decidimos todos hacer una contribución espontánea para la formación de Funglorio. ¿Pudieron ellos decir eso? Pero no se le llamó a ninguno. Pero tampoco se investigó en los bancos esos cheques que nosotros depositamos. Ni tampoco aquellas personas que dentro del Ministerio de Obras Públicas nosotros citamos que eran los responsables de llevar la cuenta donde esos cheques iban, porque esa fue otra conexión, había un apellido, si mal no recuerdo, Collado, hace varios años, y esa persona era el que hacía todo el cotejo entre el que pagaba la comisión y el pago que se tramitaba, que fue designado por el propio Andino Peña. Esa persona tampoco fue llamada. Es decir, cómo llegar a la conclusión de que esa querella no tenía validez, o mejor dicho, como se alegó, que no habían los tipos penales, si no se investigó, no se levantó un dedo para investigar. Los tipos penales del día de hoy que yo le todos digo están similares. ahí, todos están ahí, todos los tipos penales que hoy uno ve en las querellas eran tipos penales que fueron invocados por nosotros. Y desestimados por la fiscal. Porque no existían, no se daban. Entonces eso indudablemente es el fruto de un periodo en el cual tanto el Ministerio Público como la justicia estaban atrapadas, porque esa es una de las características de eso que yo llamo el concepto PLD, que es en lo que se convirtió, que era el control de la justicia. Entonces tenían una serie de jueces archiveros, no eran jueces, eran archiveros. Su función era ordenar archivos. Y en el PETCA había entonces otros ministerios públicos que su función era archiveros, archivar, sobre todo cuando afectaba a alguien del poder. Eso fue una de las características de esos gobiernos, que, insisto, el pueblo dominicano es tan reciente que parece ocioso que uno tenga que recordárselo. Mire, doctor, en su calidad también de abogado, de hombre de tribunales, en estos momentos, con el caso Calamar, el más reciente de los casos que se han ido judicializando por este Ministerio Público, en este periodo de gobierno, hay una novedad que es quien confiesa, y usted que creó, es de su autoría, un código procesal penal. Esas personas que confiesan, en su código procesal quedan establecidos que ellos quedan impunes, quedan fuera del proceso. Lo primero es que no es un código de mi autoría. Yo participé, como muchos otros juristas, tal vez de mucho más experiencia y dominio que yo, en la elaboración de ese código procesal penal. Digamos que desde mi condición yo era profesor de la materia y contribuí a eso. Ahora, en el Código Procesal Penal está contemplada lo que se llama la delación premiada, que es un mecanismo, un recurso. Está establecido, sí, figura, sí, así delación. No dice así. O confesor. Lo que se habla es de que el Ministerio Público puede aplicar en los casos complejos un criterio de oportunidad. Y también el criterio de oportunidad viene en otro tipo de... Pero el término que se está utilizando es delación. Sí, porque es la tradición que tiene en el derecho procesal penal que se denomine así. Porque a cambio de la delación, y así está contemplado en el código, a cambio de la delación, el imputado que es delator recibe una pena menor.
o se le dulcifica la sanción que pide el acusador. Lo que se está mirando Ahora, es que no, hay impunidad, no, que no está puede quedando, ser. está quedando fuera. Eso no está así. O sea, quiero aclarar eso. La delación premiada es precisamente para darle al Ministerio Público la posibilidad, como herramienta de investigación, tratar de persuadir a una parte de los participantes para que contribuyan a desenmascarar la trama. Y le da la facultad al Ministerio Público a solicitarle al juez la aplicación de una pena menor. Eso es lo que está ahí. Porque la delación, y quiero subrayar esto, la delación no es un eximente de responsabilidad penal. Es distinto. En el Código Penal hay causas por las cuales una persona puede ser, comete un hecho aparentemente violatorio de la ley, y hay una serie de causales que pueden permitir que no sea responsable penalmente. El caso más conocido es la legítima defensa. Una persona en legítima defensa, si se logra demostrar que efectivamente fue legítima defensa, que estaba en peligro inminente su vida, etcétera, entonces, aunque ha causado la muerte de otro, esa muerte no se considera un homicidio, una violación a la ley penal, porque está contemplado que eso exime, si se demuestra la legítima defensa, exime de responsabilidad penal. Pero en el caso de la delación, no está contemplado que sea un eximente de responsabilidad. Correcto. Entonces, ellos tendrán que responder como por sus hechos. Claro, es muy probable, y es la facultad que va a tener el Ministerio Público al plantear ante el juez de una pena más suave, más dulcificada. Y el juez acogerla y aplicarla, porque la decisión final no es del Ministerio Público, es del juez. Desde luego. Doctor, esas configuraciones, esos colores, esos matices legales, esas figuras como el delator, el confesor, ¿le da alguna similitud al caso Lavallato de Brasil? Bueno, también allí se aplicaron muchas de estas cosas, es decir, la posibilidad de que parte de lo, y por eso es que se ha incluido en los códigos procesales, digamos, más recientes, porque normalmente en estas mafias, en estos entramados complejos, la posibilidad real de poder desmontar y ver cómo se articulaba es con uno de los que está dentro. Entonces resulta que siempre se comprobó que cuando habían esos entramados, había un lado débil, o por alguna razón, por razones de debilidad de personalidad o por razones de que era el chofer. Y entonces era el que él era el que andaba con el dinero y entonces muchas veces era el que le caía la pena. Entonces, pero ese sujeto que sabía que lo que hacía era una labor, entonces estaba dispuesto a delatar. Entonces, todo eso le permitió, se configuró esta figura en la cual entonces el Ministerio Público tiene esta herramienta de poder ver en el entramado cuál estaría dispuesto a revelar cuál es la trama, cuál era el papel de cada quien, cuáles eran los beneficios, cómo funcionaba, y entonces al pasar esto le permite al Ministerio Público entonces montar. Ahora bien, la delación yo sé que estoy en los minutos finales, pero lo estoy haciendo sobre todo para el público y para darme a entender mejor. La delación, que como he dicho no es eximente de responsabilidad, normalmente tiene que ser acompañada de otros elementos de prueba que sean concordantes y vengan a fortalecer la delación. No se puede quedar en que aquel dijo. Sí, porque entonces sería la palabra del delator frente a la palabra que puede del inventar acusado. Cosas también. Y sobre todo el delator tiene la desventaja de que como va a recibir un beneficio en la sanción, podría tener entonces el interés de hacer la delación. Por eso entonces el Ministerio Público, además de la delación,
tiene que Buscar rodear las esa pruebas, delación de otras pruebas que le den fortaleza. Doctor Guillermo Moreno, de mi parte se han quedado muchos temas que quisiera haberle tratado en este encuentro. Mi esperanza es que no sea el último, que sea su primera visita a la hora 22. Agradezco que haya estado acá. Bueno, el agradecido soy yo. Bien. Y excúsame que creo que algunas veces abusé No, de no, tu no. tiempo, Interesante del lo que tiempo. usted ha conversado. Hoy ha estado con nosotros Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Los esperamos mañana, Dios mediante, a la misma hora, en este canal.